Los objetos más caros y raros del rock. No son simples objetos, son pedazos de historia que aún vibran, guitarras que sangraron acordes y prendas que respiraron el caos del escenario. Algunos están guardados bajo vitrinas de millones, otros desaparecieron en la sombra de los excesos, pero todos comparten algo. Nacieron del fuego del rock. En el mundo del rock, el valor no se mide en oro, sino en memoria. Cada guitarra, cada nota escrita en servilletas o cada prenda empapada de sudor cuenta una historia que no tiene precio. Hoy recorreremos los tesoros más caros, raros y sagrados del rock, reliquias que sobrevivieron al fuego, al tiempo y a la locura, porque cuando el martillo de una subasta golpea, no solo se vende un objeto, se vende un pedazo del alma del rock. Número 10. La guitarra quemada de Jimi Hendrix, el sacrificio del fuego. En el Monterey Pop Festival de 1967, el mundo presenció algo más que un solo de guitarra. Jimi Hendrix, el hombre que hacía hablar a las cuerdas, se arrodilló frente a su Fender Stratocaster blanca, la roció con líquido inflamable y la incendió. Las llamas iluminaron su rostro como si invocara a los dioses del rock. Aquel gesto no fue un show, fue un sacrificio. El fuego devorando la madera, el humo ascendiendo como un espíritu. Era el rock entregándose a sí mismo. La guitarra sobreviviente, quemada, fracturada y convertida en leyenda, fue subastada por casi $2 millones. Hoy reposa tras un vidrio, pero su historia sigue ardiendo. Cada marca negra en su cuerpo cuenta una historia de locura, arte y libertad absoluta. Hendrix no buscaba vender discos esa noche. Buscaba inmortalizar el momento en que el sonido se convierte en fuego y el fuego en libertad. Desde entonces, ninguna guitarra volvió a ser solo un instrumento. Fue un altar. Y aquel escenario, su templo eterno. Pero no todos los íconos del rock usaron fuego para marcar la historia. Algunos lo hicieron con una simple mirada, una mirada redonda, transparente y eterna, que cambió la forma en que el mundo soñaba con la paz. Número 9. Los lentes redondos de John Lennon, la mirada de la paz. Pocos objetos representan tanto a un artista como los lentes redondos de John Lennon. No eran solo un accesorio, eran su visión del mundo. Con ellos vio nacer la revolución cultural de los 60. El amor libre, la protesta y la paz. Aquellos cristales delgados reflejaron la mirada de un hombre que quería cambiar la forma en que el mundo pensaba y soñaba. En 1968, Lennon los dejó olvidados en el auto de su chofer, Alan Herring. Décadas más tarde, ese mismo par de lentes con una patilla rota y el polvo del tiempo fue subastado por más de $1.500.000. No por el oro ni el diseño, sino por la historia que contenían. Detrás de cada rayón había una canción, detrás de cada cristal, un mensaje. Hoy, esos lentes simbolizan algo más grande que la fama, la mirada de la paz, la visión de un artista que entendió que la verdadera revolución no se hace con ruido, sino con palabras. Pero del silencio pacífico de Lennon, pasamos al rugido inmortal de un hombre que convirtió cada nota en una confesión. El genio que tocaba su alma a través de un piano blanco. Número 8. El piano blanco de Freddie Mercury, la voz del alma. Entre todas las reliquias del rock, pocas tienen el poder de emocionar como el piano blanco de Freddie Mercury. Un Yamaha C3 que no solo acompañó su voz, sino que fue parte de ella. En ese instrumento nacieron himnos como Bohemian Rhapsody, Somebody to Love y Don't Stop Me Now. Freddie solía decir, "Este piano es mi otra voz". Y tenía razón. Cada nota era una emoción desnuda, una verdad cantada desde el corazón. Décadas después de su partida, aquel piano fue subastado por más de $2 millones. No por ser un objeto valioso, sino porque aún conserva algo de su alma. Cada tecla guarda una historia,
cada golpe de pedal un suspiro. Fue sobre ese teclado donde Mercury transformó la vulnerabilidad en arte y el dolor en belleza eterna. El piano blanco no solo suena, vibra. Y cuando una de sus notas resuena, parece que Freddie todavía está ahí, cantándole al mundo que el show debe continuar. Pero si el piano de Mercury fue pura sensibilidad, lo que viene a continuación es pura palabra. Un papel arrugado, una canción escrita en un hotel y un verso que cambió la historia del rock. Número 7. Las notas originales Like a Rolling Stone, Bob Dylan. A veces, las reliquias más valiosas no brillan. Son simples hojas de papel arrugadas, manchadas con tinta y café, como las notas originales de Like a Rolling Stone. Bob Dylan las escribió en un papel de hotel en 1965, sin imaginar que esas líneas cambiarían para siempre la historia de la música. Cada palabra, cada tachadura, mostraba el caos hermoso de una mente en ebullición. Allí estaba el nacimiento del rock poético, de la voz que habló por una generación cansada del silencio. Años después, aquel manuscrito fue subastado por $2 millones, convirtiéndose en el documento más caro del rock. Pero su verdadero valor no está en el dinero, sino en lo que representa. La libertad de escribir sin miedo, de romper las reglas, de cantar verdades que incomodan. Mirar esas páginas es como asomarse al alma de un artista en plena tormenta creativa. No son letras, son fuego contenido. Pero si Dylan incendió el papel con palabras, otro artista llevó esa chispa aún más lejos. Lo transformó en color, brillo y locura. Porque el siguiente paso del rock no fue humano, fue galáctico. Número 6. Las botas plateadas de David Bowie, el paso del espacio. Cuando David Bowie se convirtió en Ziggy Stardust, el rock dejó de mirar hacia la Tierra, miró al universo. Y en ese viaje, unas simples botas plateadas se convirtieron en símbolo de un nuevo mundo. El del arte, la androginia y la libertad absoluta. Diseñadas junto a un zapatero japonés, Bowie pidió que parecieran hechas fuera de este planeta. Y lo logró. Cada paso que dio con ellas sobre el escenario fue una declaración de independencia creativa. Aquellas botas, vendidas por más de $100,000, son hoy una pieza de museo, pero en su momento fueron una provocación. Brillaban bajo los focos, desafiando la rigidez del género, del tiempo y de la identidad. Bowie no caminaba, flotaba, y cada destello plateado marcaba el ritmo de una revolución que unió música, moda y arte en un solo pulso. Las botas de Bowie no solo pisaron escenarios, caminaron sobre el futuro. Pero tras los pasos del hombre que vino del espacio, aparece otro genio de carne y hueso. Uno que encontró redención en 6 cuerdas y decidió que su guitarra serviría para algo más que fama: salvar vidas. Número 5. La Fender Stratocaster, Blackie, de Eric Clapton, la guitarra de 3 almas. Hay guitarras que nacen en una fábrica y otras que nacen del alma. La Blackie de Eric Clapton pertenece a la segunda categoría. A comienzos de los 70, Clapton compró 3 Stratocasters vintage, las desarmó y con sus propias manos construyó una sola, la perfecta. Una guitarra hecha de fragmentos, como su propia historia. Durante más de una década, Blackie fue su compañera inseparable. Sonó en Laila, Cocaine y decenas de conciertos, donde el blues se transformó en emoción pura. Cuando Clapton decidió subastarla en 2004, alcanzó $959,000, pero su propósito fue mucho más grande: recaudar fondos para su centro de rehabilitación, Crossroads. Esa guitarra, hecha de 3 cuerpos distintos, simboliza redención. El sonido de un hombre que tocó el fondo y volvió a levantarse. Hoy Blackie es más que un instrumento. Es una historia de vida con forma de acorde. Pero mientras Clapton unió 3 guitarras para curar su alma, otro artista encontró identidad detrás de un simple cristal.
Un accesorio que no solo lo acompañó en el escenario, sino que se convirtió en parte de su leyenda. Número 4. Los lentes de Bono, el carisma detrás del cristal. En el universo del rock, pocos artistas han convertido un accesorio en identidad. Para Bono, vocalista de U2, los lentes no eran solo un detalle estético, eran parte de su alma. Detrás de esos cristales oscuros se escondía una mirada cansada, sensible, pero también poderosa. Los usó en conciertos, entrevistas, actos políticos, incluso en momentos personales. Eran su escudo, su misterio y su símbolo. En 2006, Bono donó uno de sus pares más icónicos para una subasta benéfica. Al final, se vendieron por más de $24,000. Una cifra simbólica, sí, pero cargada de significado. Los lentes del hombre que mezcló ego, arte y activismo. Dicen que Bono los usaba incluso en la ducha, y tal vez sea cierto, porque para él, los lentes eran más que una firma visual. Eran la frontera entre el personaje y la persona. Hoy, son una reliquia del carisma moderno del rock. Un recordatorio de que a veces la verdadera luz también necesita un poco de sombra. Pero mientras Bono usaba sus lentes para ocultar su interior, otro bajista legendario usó su instrumento para revelarlo todo. Una reliquia perdida durante más de medio siglo, y que finalmente volvió a casa. Número 3. El bajo Hofner, de Paul McCartney, el violín del rock. En el universo de los Beatles, cada instrumento cuenta una historia, pero ninguno tiene tanta alma como el bajo Hofner de Paul McCartney. Ligero, simétrico, con forma de violín, se convirtió en una extensión de su cuerpo, en la brújula rítmica de una generación. Desde los días del Cavern Club hasta los últimos conciertos de la banda, ese bajo fue testigo del nacimiento del mito. En 1969 desapareció misteriosamente. Durante más de medio siglo se creyó perdido, hasta que en 2023, 54 años después, fue recuperado. El hallazgo conmocionó al mundo del rock. El instrumento más famoso del planeta había vuelto a casa. Su valor se estima en más de $10 millones, pero su verdadero precio es incalculable, porque ese bajo no solo suena, respira historia. Cada cuerda vibra con los ecos de Hey Jude, Something y Let It Be. Y cada nota que toca McCartney hoy sigue siendo una conversación con el pasado. El Hofner no fue solo un instrumento, fue el corazón del rock. Del eco cálido que unió corazones al rugido que incendiaría escenarios. El rock cambiaba de piel, dejaba atrás la melodía para abrazar la fuerza. Era el momento en que las cuerdas dejaron de acompañar y comenzaron a dominar. Número 2. La Gibson Les Paul de Jimmy Page, la llama dorada del rock. En el corazón de los 70, el sonido de Led Zeppelin no salía solo de amplificadores, salía del alma dorada de una guitarra. La Gibson Les Paul Standard, de 1959, empuñada por Jimmy Page, no fue un instrumento, fue una extensión de su mente. Con ella nacieron himnos como Whole Lotta Love, Black Dog y Stairway to Heaven. Cada riff era un relámpago, cada acorde, una invocación. Su valor actual supera los $10 millones, pero no existe cifra capaz de medir lo que representa. Esa Les Paul no solo definió el hard rock, lo encendió. Su cuerpo de caoba y su acabado ámbar parecían contener fuego líquido, un sonido tan cálido y feroz que marcó el ADN del rock para siempre. Jimmy Page decía que la guitarra tenía alma propia, y tal vez tenía razón. Cuando la tocaba parecía abrir portales entre lo divino y lo terrenal. Era magia, con cuerdas. Pero si la guitarra de Page fue el fuego que iluminó el rock, la que viene a continuación fue la llama que se extinguió demasiado pronto. Una guitarra que no solo sonó, lloró. Número 1. La guitarra acústica de Kurt Cobain, el eco de lo eterno. Era solo una guitarra acústica, Martin D18E, pero en sus cuerdas latía un alma cansada.
Kurt Cobain la tomó aquella noche de 1993, durante el MTV Unplugged, y le habló al mundo con la voz temblorosa de quien ya se despedía. No hubo gritos, ni luces cegadoras, solo silencio, vulnerabilidad y verdad. Cada nota de About a Girl, All Apologies o The Man Who Sold the World parecía un suspiro contenido. Años después, aquella guitarra fue subastada por más de $6 millones, convirtiéndose en la más cara de la historia. Pero su valor real no está en el número, sino en lo que representa: la última conversación entre un hombre y su arte. Con calcomanías desgastadas y una cuerda rota, ese instrumento guarda las huellas de un alma que no encontró paz, pero dejó legado. Esa guitarra no fue tocada, fue sentida. Y cada vez que suena, el eco de Cobain sigue vivo. Cada cuerda, cada prenda y cada objeto que viste hoy guarda una historia que sigue viva. Son los restos sagrados de una época donde la música no se fabricaba, se sentía. Y aunque los escenarios se apaguen, el espíritu del rock jamás se apaga. Sigue latiendo en los que todavía lo escuchan, lo tocan y lo viven. Si te apasiona el rock tanto como a nosotros, suscríbete a Highway Music, la carretera del rock. Aquí recordamos a las leyendas, descubrimos los secretos detrás de cada canción y revivimos los momentos que hicieron temblar al mundo. Dale like, comparte este video y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna historia, porque el rock no es pasado, es memoria viva, y en Highway Music esa memoria nunca se detiene.